que la IA me va a quitar la chamba y te va a quitar el trabajo es la persona que sepa usar IA para hacer algo mejor. Quien sepa usarlo más, pues tendrá mejor optimización de tiempos para procesamiento de datos. ¿Tú crees que debamos poner límites en el uso de la IA? El 36% de los ejecutivos que están en la tecnología creen que la IA puede tener impactos negativos en la sociedad si no se regula. En realidad, las IAs no toman decisiones, simplemente aportan datos para que alguien más tome la decisión. ¿Cómo están? Hola, bienvenidos a este episodio número 1. Les acompañan Leonardo Ríos e Israel Mezquita para hablar del siguiente tema que les prometimos en el episodio pasado, en el episodio 0, que tiene que ver con la inteligencia artificial y su impacto en nuestras vidas. Sí, sobre todo queremos enfocarlo como hacia lo que tiene que ver con el tema empresarial y obviamente hablando de vidas, pues con la parte ética, ¿no? O sea, como poder tocar ciertos puntos, ciertos matices de qué tan profesional o qué tan ético es usar la inteligencia. Sí, y pues en el impacto de la vida de nosotros como profesionistas, como publicistas y como gente que está inmersa en el mundo de las agencias de publicidad. Muy bien, pues justo eso es lo que vamos a hablar. Esperemos que les guste. La idea es que podamos realmente debatir y comentar si la IA es algo que todos deberíamos usar en nuestras empresas. Así que vamos a ello con el tema. Pues bueno, el primer bloque que tenemos planeado para charlar, debatir, es analizar la IA como herramienta en las empresas, ¿no? Ok, justamente creo que acabas de dar con la clave de, bueno, lo que a mí me gusta como entender por IA, ¿no? Y espero que muchos estén de acuerdo con esto, pero yo entiendo la IA como una herramienta. Es decir, creo que muchos lo están viendo como algo que y nos va a quitar la chamba, que nos va a quitar el empleo, y creo que no es así, ¿no? Creo que es una herramienta más, como lo es las computadoras, como lo es el internet, como lo es el teléfono. O sea, ¿qué piensas respecto a esto? O sea, esta postura de cómo debemos ver la IA. Sí, yo pienso de la misma manera. Es más bien irle quitando como este sesgo de como si fuera un ente vivo, cuando en realidad pues es más que una herramienta muy sofisticada, okay, ¿no? Que sí nos adelanta un montón en cuanto a desarrollo tecnológico y que puede dar mucha pauta a otras cosas, pero yo creo que sí es verla como eso, es simplemente una herramienta que nos puede facilitar unas cosas más que otras, pero yo no lo veo como en ese dimensionamiento que ahorita como está como muy de moda, que es así como si fuera la gran revolución de nuestra era. Yo no lo veo tan así. Siento que es como una herramienta más dentro del contexto ya en el que estamos viviendo, pero tampoco creo que sea algo Pero así. Como herramienta no lo ves. A ver, digo aquí, y es justo los puntos que nos gusta debatir a Leo y a mí. O sea, ¿realmente no lo ves como una revolución? O sea, a ver, yo lo comparo o lo equiparo como el internet. O sea, cuando surgió el internet o cuando salió el primer dispositivo móvil, para mí sí es una revolución. O sea, para mí sí es algo que va a cambiar completamente y que está cambiando todo. Pues puede ser, pero digo, todavía no estamos como en la primer punta del iceberg, ¿no? Ni siquiera sabemos, yo creo, qué tanto en realidad va a desarrollarse. O sea, porque está como porcentaje de posibilidades de que inclusive predicciones, ¿no? Al final todos estos proyectos se paren por una u otra razón, ¿no? Que dentro de este debate y de estas reflexiones que tenemos encontradas y en otros puntos no tanto, por ejemplo, un tema, pues el impacto ambiental que tiene esta herramienta, claro, pues quizá pues, no nos dé como para imaginarla en un súper desarrollo como los entusiastas de la IA lo imaginan, porque a lo mejor ni siquiera es sostenible, ¿no? Para lo que tenemos. Yeah. Entonces, sí, obviamente es una herramienta nueva, pero tampoco, o sea, si lo ves con los grandes softwares que ya existen, tampoco es como que la IA sea nueva, o sea, se ha implementado desde muchísimos años atrás, más bien ahora está un poco más al acceso de la gente que tiene medios. Sí, ya se está masificando, ¿no? Al final,
Fíjate, hay un dato que aquí tengo, aquí en mis apuntes, muy interesante, que dice que según McKinsey, que es una consultora muy grande, dice el 70% de las empresas que implementan IA están reportando mejoras en su productividad operativa. O sea, no estamos hablando que están mejorando un 70%, sino más bien que de todas las empresas que están empezando a implementar IA, el 70%, o sea, 7 de cada 10 empresas están reportando que gracias a la IA están mejorando muchísimo su productividad, ¿no? Entonces, yo sí creo, nuevamente y volviendo al punto, que sí está revolucionando. O sea, nuevamente, no entiendo el punto que dices, revoluciona unas cosas, pero está impactando o decrementando otras, ¿no? O sea, está perjudicando otras, ¿no? Y justamente aquí yo quisiera preguntarte, Leo, a ver, y para seguir con o sea, ¿realmente tú crees que la IA nos puede ayudar a mejorar nuestra productividad? O sea, hablando de las empresas, ¿no? Todavía sin entrar en temas éticos, que es lo que tú le quieres entrar, pero ¿crees que esto nos ayuda a mejorar la productividad? Así. Sí, al 100%. De entrada, digamos, como coloquialmente hablando, en las tareas que son de talacha, de procesamiento de datos, pues ahí nos ahorra un montón de tiempo, ¿no? Okay. Yo creo que en eso sí es donde puede aumentar en el tema de la productividad, porque te puede dar chance a que te enfoques a tareas más específicas y las tareas como, pues sí, recurrentes o que tienen que ver con manejo de datos, que sí esas quitan mucho tiempo, pues aquí las puedes optimizar mucho más, ¿no? O sea, eso sí, por ejemplo, pensando en una base de datos de Excel tradicional que está ahí media hecha un lío, pues sentarte a revisarla, ordenarla, filtrarla, pues sí te lleva 2, 3, 4 horas. Cuando ahora, pues nada más un buen prompt en alguna herramienta y te lo tiene en segundos, ¿no? Claro. Eso sí es un aumento significativo. Yo creo que más bien en las empresas que tienen que ver mucho con el manejo de datos o que en esencia esos datos les ayudan a tomar decisiones concretas. Justamente aquí yo ponía, ¿no? O sea, creo que hay ciertas tareas, bueno, no creo, es un hecho, que hay ciertas tareas que un ser humano, o sea, yo lo puedo hacer una vez bien, la segunda vez bien, la tercera vez bien, pero la cuarta me puedo equivocar, aunque sea la misma tarea, ¿no? O sea, tengo esta falla que es lo que en esencia me hace ser humano. Y ahorita entramos ahí al tema, pero la IA tiene esta ventaja que para este tipo de tareas las podemos hacer, o bueno, la IA la puede hacer la misma tarea siempre de la misma forma, o sea, hacerlo siempre bien. Claro, partiendo de este principio que dices que quien dé la instrucción, quien haga el prompt, lo haga de forma correcta, pero creo que ahí es una ventaja, ¿no? Sobre los humanos, hablando de productividad. Sí, claro, sí, porque como dices, ya una vez muy entrenado esta parte, pues puede hacer esa tarea recurrentemente las veces que sean. Digo, igual como para desmitificar también el tema de la IA, yo creo que el hecho de decir es que ya siempre lo va a hacer igual, pues no, porque también es una herramienta que funciona gracias a los humanos. No el quien da la instrucción, sino es los humanos que mantienen conectada esa herramienta, que también puede haber fallos, como cualquier web que un día de repente se cae y deja de funcionar. Entonces, en el momento, o sea, si trabajamos con IAs, pues estamos sujetos a que un día pues, se caiga la plataforma un par de horas y ya nos mermó la productividad y tenemos que regresar a ese punto. Justo ahorita quiero entrar ahí al punto como a reflexiones de que, o sea, como puntos a favor y en contra, me gustaría que tocáramos. Pero bueno, yo justamente cosas que he escuchado, ¿no? En otros podcasts, con otros especialistas, tienen que ver con este tema de decir, bueno, lo que decíamos, ¿no? Es que la IA me va a quitar la chamba, ¿no? O sea, es que la IA... No, a ver, no. O sea, quien te va a quitar el trabajo es la persona que sepa usar IA para hacer algo mejor, ¿no? O sea, es decir, si vamos a suponer que ambos somos programadores, ¿no? Somos desarrolladores, no es que la IA va a reemplazarte como desarrollador, sino va a ser un desarrollador que supo implementar la IA en su día a día, ¿no? De hecho, hay algo que yo he escuchado mucho en este tema de la IA, que muchos están diciendo, realmente ya no vamos a necesitar programadores. Yo lo dudo, pero bueno, esto es algo que dicen mucho, sino prompteadores, ¿no? Partiendo de qué es un prompt, bueno, sabemos que para los que no sepan, un prompt es la instrucción, ¿no? Así lo podríamos entender, como las indicaciones o la instrucción que nosotros, a que un ser humano le da a la inteligencia artificial. Entonces, decían que esto iba a ocurrir, ¿no? Ya no vamos a necesitar programadores, sino más bien buenos prompteadores. Pero hay algo bien importante.
la tendencia en las distintas herramientas es que cada vez necesitamos hacer menos prompts. No sé si has visto ya este video donde una versión de ChatGPT ya van a liberar la versión con video, ¿no? Donde te reconoce con video, pues ya prácticamente no hay que decirle tanto prompt. O sea, es algo ya la conversación ya es mucho más natural, ¿no? Sí, es prácticamente un asistente virtual, ¿no? Sí, y bueno, y regresando al tema que decías de si va a sustituir ciertos empleos o no, más bien yo creo que va evolucionando, ¿no? Al fin y al cabo, y creo que también su impacto, a lo que también trataba de referirme, no lo veo tan global, o sea, es decir, por ejemplo, en la industria manufacturera, pues desde años existen un montón de robots que ayudan en las líneas de producción y demás, y eso no ha significado que dejen de existir, ¿no? Trabajadores en esta industria. Claro. Yo creo que igual en el tema de la IA, pues habrá puestos o posiciones que se modifiquen, que evolucionen, pero no creo que a un tal punto de que supla enteramente a una persona. Y además habría que pensar, y seguramente habrá un análisis de eso o un estudio, realmente en qué sectores donde se impacta. O sea, si uno piensa globalmente, pues no sé, o sea, alguien que trabaja en una central de abastos, ¿qué tanto le implica que la IA exista? ¿No? A lo mejor, pues no. A los que estamos inmersos en tecnología, yo creo que sí está teniendo un impacto en ciertos sectores. De hecho, creo que va a ser indispensable en muchos puestos de trabajo. Bueno, no te vayas muy lejos. Yo he visto ahora que hemos estado también nosotros reclutando personas para la agencia y tal. Ya es muy común encontrarte con vacantes que piden como habilidad adicional, el dominio de la IA. O sea, sí ya va implícito en la descripción del puesto de trabajo. ¿Tú crees que todo profesional que use IA tendrá una ventaja competitiva? Nuevamente, ¿no? Y poniendo entre paréntesis lo que acabas de mencionar, que pues a lo mejor un agricultor, o sea, ciertos puestos no se verán afectados, pero sí creo, o bueno, la pregunta es, ¿tú crees que sí vaya a ser como un tema donde puestos relacionados a sí puedan tener una ventaja competitiva cuando dominen esto? Sí, porque el simple hecho de que sepas dominar o usar una herramienta más que alguien ya es un simple hecho. Es como quien habla inglés, ¿no? Sí, usando un ejemplo muy concreto, por ejemplo, pues Excel es una súper herramienta de análisis de datos. Nosotros no sabemos usar Excel en la agencia. No. Es parte de, perdón que te interrumpa, es parte de nuestra cultura, ¿saben? En la empresa siempre hay una frase que usamos mucho y perdón, pero se me vino a la mente y es bueno, que decimos, sabemos hacer estrategias avanzadas, sabemos crear marcas que se posicionen, pero no sabemos usar Excel. Que lo usamos un montón. O sea, más bien pero le sacamos el 2% de provecho. Capacidad, claro. Entonces es claro, o sea, Excel es una herramienta que te tomará años aprenderlo para sacarle el provecho completo. Ok. Entonces, pues igual alguien que sepa más o menos usar Excel, pues tiene una ventaja competitiva. Yo creo que va a suceder lo mismo con el tema de la IA. Quien sepa usarlo más, pues tendrá mejor optimización de tiempos para procesamiento de datos, para temas creativos, ideas, sacarle provecho. Como para cerrar este bloque, podríamos, ¿estás de acuerdo? Ahí sí nos podríamos poner de acuerdo. Ahí sí. Bueno, hay una cosa que no, donde yo digo que sí es una revolución, Leo dice que no tanto. Yo sí creo que este es un punto de inflexión muy importante. Creo que sí es un cambio que estamos viendo muy grande. Pero sí podríamos, o sea, coincidimos en que es una herramienta. O sea, que lo tenemos que ver como el Excel, como el celular, como el internet, etcétera. Sí, quien sepa usarlo más que otros, pues seguramente tendrá ventajas, más probabilidades para conseguir un empleo, para desarrollarse mejor o para simplemente pues, hacer más sencillo su chamba del día a día. Ok, buenísimo. Pues creo que con esto podemos como concluir el tema hablando de la productividad. O sea, es decir, efectivamente nos aumenta la productividad y esto lo quiero conectar con ya poniéndonos más románticos, más filosóficos, con el tema ético, porque creo que el gran sesgo, bueno, no sesgo, o sea, el gran dilema, el gran cuestionamiento respecto a la IA es la ética. Y aquí yo tengo algunas series de preguntas donde quisiera que podamos dar una opinión de si realmente es ético o no en ciertas cosas. Y quiero abrir con esto.
¿tú crees que debamos poner límites en el uso de la IA? Es decir, se ha estado hablando mucho de la regulación. Honestamente, yo lo veo complicadísimo. O sea, mientras más avanza es más difícil detectar si algo está hecho con IA, pero seguramente habrá formas de hacerlo. Pero ¿tú crees que debe estar limitada la IA? O sea, ¿crees que esto en realidad va a ocurrir? Sí, y de hecho ya está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, me parece que España fue de los primeros países que estuvo incentivando como algún tipo de regulación, porque al final, como se ha convertido en una herramienta tan amplia y al no tener regulaciones, pues sí, hay sectores donde puede ser perjudicial, claro, ¿no? Pero ¿crees que, o sea, nuevamente en el fondo las grandes empresas, ¿crees que se van a regular? Sí, yo creo que sí, se tendrán que regular y yo creo que hasta ellas mismas les convienen porque también de una o cierta forma ellos al ajustarse a estas o imponer las reglas del juego también monopolizan el tema de la IA, ¿no? Porque ahora está tan abierto que cualquiera puede pues proponer o sacar nuevas herramientas de IA. Al estar regulado, pues un cierto nicho de los grandes jugadores, ¿no? de tecnología pues se lo van a apropiar. Y además de que de una u otra forma, pues sí. Bueno, y también tema... el regularla le da entrada a otras empresas más pequeñas, ¿no? O sea, no solo pensando en estos big players que pues ya conocemos todos, sino creo que también el tema de regularla va a poder poner el piso un poco más parejo. Sí, ¿no? Que va en temas de delitos tal cual, pues sí tiene que haber ahí uno, ¿no? O sea, no sé... En temas de suplantación de identidad. Cosas con contenido para niños, por ejemplo, que se puede por ahí filtrar. Ahora, recientemente que aquí en México tuvimos periodo electoral, pues dio para mucho debate también eso, ¿no? Que sacaban audios falsos, o sea... Bueno, las estafas había candidatos ya, ¿cómo le virtuales, llaman? Con sus avatars, ¿no? Sus IAs. Fíjate que hay un dato aquí respecto a esto que dices que el 36%, esto lo dijo Deloitte el año pasado, un estudio, que el 36% de los ejecutivos que están en la tecnología creen que la IA puede tener impactos negativos en la sociedad si no se regula. Y tiene que ver con esto, ¿no? Caer en estafas, ser engañado, tal cual. Claro. O incluso que usen algo en tu contra. Sí, creado con IA, ¿no? Exactamente. Y pues yo creo que sí va a suceder la regularización porque, pues bueno, ya incluso el propio YouTube, ¿no? Ha cambiado ciertas cosas en su plataforma para que ya desde los propios creadores de contenido especifiquen si algo está creado con IA. Entonces, ya son esos pequeños puntos que dices, bueno, si ya YouTube lo está intentando regular, no creo que... ¿Sí a la regulación, entonces? Sí, ¿Tú claro. estás a favor de la regulación? Estoy totalmente a favor. ¿No crees que esto limite el propio desarrollo de la tecnología? No, yo creo que sí. Me parece que debe estar regulado para que justamente... Claro, una cosa es que cumplan, ¿no? Es como las leyes. Sí, exactamente. Claro, pero bueno, ya da ahí pauta a que algo esté con reglas del juego, más que yo creo que eso es lo principal. Díganos qué opinan. O sea, esto es súper importante. Coméntenos, porfa, si ustedes creen que esto debe estar regulado o piensan que el regularla va a mermar o va a frenar la propia evolución de la tecnología. La siguiente pregunta que tiene que ver con ética, mi Leo, es ¿qué tan sesgada está la información que nos devuelve una IA? Es decir, ¿debería de alguna forma ser auditado el contenido que nos trae para detectar o corregir cierta información errónea, ciertos sesgos? Y lo comento porque, bueno, nosotros mismos hemos hecho experimentos, tanto en la agencia como en proyectos que tenemos, que ya luego les iremos compartiendo y también habrá otros podcasts de esos proyectos. Pero aquí Leo y yo nos hemos dado la tarea de hacer muchísimos experimentos con la IA y nos hemos dado cuenta que muchísima información se la inventa, brother. O sea, pero cañón. Sí. Y sin miramientos. Igual como para poner en contexto a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, justamente ahora que comentamos, bueno, mi otra faceta como historiador, hacíamos estas pruebas de que pues, yo estaba buscando cierta información de otros libros que necesitaba consultar y demás. Hicimos un experimento tanto con ChatGPT y Gemini, ¿no? De Google. Hicimos el experimento y como proporcióname referencias de este tema, ¿no? De libros. Y sacó un montón. Se inventaba libros. Pero yo la primera vez que lo vi, la verdad es que sí me espanté porque dije, no manches, nunca
no sabía que estos que había libros tantos existían. libros, ¿no? Te sentiste hasta mal, yo creo. Ajá, ¿no? Sí, porque híjole. dije entonces lo que estoy investigando pues está hueco porque no he visto estos libros. O sea, me sacó como unos 5 y dije, no puede ser. Ya cuando empiezo a buscar realmente en el buscador, pues no existen. O sea, No. literal se los inventó porque quiso. Porque quiso. De hecho, fíjate que hay algo que nosotros hemos recomendado incluso aquí en la agencia a los chicos pues que usan IA aquí en la agencia, porque claro que la usamos para muchas cosas, al rato hablaremos de eso, pero justamente una instrucción que le damos al prompt, o sea, algo que forma parte de nuestro prompt es no te inventes datos, o sea, no inventes información, no añadas información inventada. Y esto sí nos ha ayudado, a reducir este tema, ¿no? Sí, y de hecho, en la propia indicación del prompt, un buen truco puede decir que te inserte el hipervínculo de la fuente donde lo está sacando. Y bueno, ya ahí, si ves que no tiene Se ese autorregula hipervínculo, un poquito, ¿no? ya No dices, se bueno, inventa. eso pues, quizá pueda estar raro. Pero sí en el prompt pedir que valide o que lo que te está indicando, compartiendo información, sí tenga alguna referencia. Claro. De hecho, Medianamente verídica. hay un dato interesantísimo que en 2018 Amazon tenía ya implementada una herramienta de IA. O sea, fíjate, estamos hablando de antes del boom de ChatGPT, de Gemini, de Cloud, de Copilot y todos estos rollos. O sea, en 2018 Amazon ya estaba usando IA específicamente para su reclutamiento. Sin embargo, la abandonó porque había un tema que estaba discriminando a candidatos, principalmente a mujeres. No tengo el contexto completo, pero el chiste es que terminó quitándola porque estaba cayendo en un tema de discriminar candidatos mujeres específicamente. Y regresando un poco al primer punto de este bloque, si las herramientas que nosotros como simples mortales ya tenemos acceso de la IA tienen sesgos y con superempresas de tecnología pasa lo mismo, pues obviamente nosotros no nos podemos esperar que esa herramienta de IA sea perfecta y Claro. que sea el sustituto de un montón de cosas, porque si a los grandes desarrolladores de eso Les pasa, pues nosotros que tenemos la versión pública del ChatGPT, Todos pues los- obviamente va a fallar, ¿no? O sea, está de más. Sí, hasta en las propias, ya ves que ahora que fue la presentación de Google, la más reciente, el presentador pues Les hizo falló, ¿no? una prueba con Gemini y falló. Y falló. Entonces, Es como cuando a Sí. Elon Musk le falló el vidrio, ¿no? De su sí, Cybertruck. entonces si a mí me falla para buscar libros, pues está bien, ¿no? Está normal. No me debo de Muy bien. preocupar. Siguiente punto. ¿Crees que la IA puede destruir empleos a largo plazo más que generar? Es decir, ¿crees que la IA va a crear más empleos o va a destruir más empleos? Desde la parte ética, ¿no? O sea, desde la parte ética, ¿tú crees que este crecimiento tan acelerado de esta tecnología va a terminar destruyendo? Pues yo creo que más bien es creador una o destructor. una mezcla de ambas cosas. ¿Eres team creador o team destructor? Yo soy team creador, pero bueno. Yo creo que una mezcla de ambas cosas. O sea, es que, como todo digo, y inclusive como aprovechando de nuestro siguiente episodio, donde vamos a hablar como de la historia de genotipo, como adelantando un poquito la cosa, pues en algunos años la agencia tuvo un cartero. Hoy ya no existen, o sea, bueno, ya no se necesitan ese tipo de puestos en las empresas, pero no significa que ya un sector de la población se vio súper afectado. No, simplemente las cosas se van adaptando. Claro. Unas cosas se crean nuevas, otras pasan y O simplemente sea, ¿tú es eso, crees que va a es- ser una mezcla? Sí. Es decir, va a crear algunos, pero va a destruir otros. Sí, yo creo que sí. Es una mezcla de ambas cosas. ¿Qué pasa si la IA, Leo, y nuevamente entrando ya a temas más rasposos, más éticos, toma una decisión errónea? Es decir, ¿quién es el responsable? Y aquí justamente ya hablamos de las regulaciones, ¿no? Pero ¿qué pasa si un médico, vamos a suponer un cirujano, tiene un software basado en IA para mejorar un diagnóstico y en medio de lo que sea, procedimientos, se toma una mala decisión y ocurre alguna desgracia o algo que no fue correcto? ¿Quién tiene la culpa? ¿El médico por usar la IA? ¿El que desarrolló la plataforma de la IA? ¿El hospital que no reguló el uso de la herramienta dentro de su institución? O sea, es decir, este tema es denso. O sea, ¿quién es culpable? ¿El que la usa? ¿El que la crea? ¿Hay una corresponsabilidad?
si la decisión es mala, entonces culpo a la IA y yo me quito esa responsabilidad. O sea, ¿cómo lo ves tú este punto? Yo creo que es como de los cuestionamientos más huevo, importantes de la IA. Claro. Pero bueno, Sí. desde la pregunta en que tú formulabas, que si una IA toma la decisión errónea de quién es la culpa, en realidad las IAs no toman decisiones, simplemente aportan datos para que alguien más tome la decisión. En este caso, en el ejemplo que ponías, el médico. Que ese es el punto a donde quieren llevar la IA, ¿no? A que tenga ya como un tipo de conciencia. Exacto, ajá, pero al final alguien más tiene que tomar la decisión. Ok. Que esa IA o un asistente del médico le dé la misma indicación. Más bien aquí es como el mismo ejemplo que mostrábamos hace rato. La información que te da la IA, pues tratar de validar que sea lo más certero posible y verlo como una herramienta más. Que ninguna herramienta como al un final reemplazo. es perfecta. O sea, siempre va a haber un Es fallo. que Entonces es no te un tienes que tema confiar. delicado, porque Sí. entramos a temas médicos, legales, autos, ¿no? Hemos visto fallos en autos en el propio, en la propia inteligencia que están teniendo las computadoras de los autos autónomos. Bueno, o sea, es un tema, creo que más allá de una regulación, o sea, es un tema importante de, sí, clavarse un poco y filosofar quién tiene la culpa, ¿no? O sea, yo coincido, ahí sí coincido contigo. Yo creo que al final no podemos responsabilizar a la herramienta. O sea, es como si dijéramos que el Excel, ¿no? O sea, que nos salió mal un balance o un cálculo por el Excel. Pues no, o sea, el Excel se pudo fallar técnicamente, pero si tú lo sabes hacer, pues lo resolverás en papel y lápiz, ¿no? Claro, sí. Yo creo que hasta que el tema de la IA no esté en un tema como ya de una conciencia viva y que en vez de un doctor humano sea un doctor robot con un cerebro. Robot. Entonces imagínate que exista un doctor, un cirujano, pues sea un robot con un cerebro ya. Pues sí, el culpable ahí será el robot, ¿no? Robotcito, lo van a Pero entambar por lo al mientras, pues lo robotcito, demás pobrecito. lo van a desconectar como en la película de Yo Robot. Bueno, como a Facebook, que en algún punto desconectó, creo, un tema Sí, ahí. y volviendo al punto de quién es culpable o no y en qué momento, por ejemplo, en el caso que nos compartías de Amazon, en cuanto empezaron a ver que tenía un sesgo, un humano decidió, pues cancelen este tema. Vale. Y entonces ahí está. Muy bien. ¿Cómo evitar? Hace rato decías, ¿no? Ponías el ejemplo de las campañas políticas, lo que llaman deepfake, ¿no? O sea, es decir, ¿se puede evitar el abuso en la creación de contenidos falsos, engañosos? Digo, siempre ha existido, no es Sí. cosa de la IA, ¿no? Es como cuando estaba en Facebook todas las noticias falsas y empezaron a regular en Google, en Facebook, todo esto. Pero nuevamente, o sea, cada vez está más perfeccionada, cada vez está más complicado identificar algo que es con IA o no. O sea, ¿tú crees que se vaya a llegar a poder evitar? O sea, la pregunta aquí es, ¿crees que se puede evitar esto en algún punto? No, porque como dices, al final el tener información falsa o crear cosas falsas siempre ha existido. Tú seguramente te acordarás que cuando era, por ejemplo, el boom Vas a sacar un dato histórico. No. No es hablar del porfiriato. Es más moderno, de ya, tu época. Soy bastante malo en historia, brother, y me vas a evidenciar aquí delante de todos. No, es de tu época, Vale. No es tan antiguo. O sea, joven, brother. Joven. Me refiero a que, por ejemplo, en su momento, pues cuando estaba el boom del Photoshop, Ya. era como, pues Los está con fotomontajes. Photoshop, ¿no? Está photoshopeado, o sea, era un verbo, ¿no? Bueno, se volvió. Sí, claro. entonces era que, está en Photoshop. O sea, y aunque a lo mejor existía mil herramientas para editar imágenes, pero ya se quedó como que, está photoshopeada. Yo creo que es lo mismo. Ok. O sea, el tema es eso que dices. Ahora Está iado. Ándale. ¿Cómo sería? Díganos, ¿cómo sería? ¿Cómo diríamos cuando algo está hecho con IA? Bueno, no sé si en la conversación y en el tiempo nos vaya a dar chance de eso, pero por ejemplo, un cuestionamiento interesante es el sinfín de herramientas que está habiendo, ¿no? No, es una locura. Es una locura porque ahorita te capacitas en una y la siguiente semana salieron 3. O sea, es impresionante. La verdad que llega a ser frustrante. No te creas. O sea, va tan rápido la tecnología en cuanto a IA que, a diferencia de otras veces, ¿no? Ahorita puedes ser ejemplo. Tú aprendías Photoshop bien y pues cada año, ¿no? 2 años que te salía la nueva versión y era un update. Ahorita es un cambio. O sea, es decir, lo que no se podía esta semana, la siguiente ya se puede, ¿no? Y ya mejoraron. O sea, exponencialmente es una locura. ¿Crees que la IA va a generar, brother, una desigualdad tecnológica y económica más grande? ¿A qué me refiero?
pues la verdad es que tampoco es que sean muchos jugadores de IA. O sea, es decir, los que están detrás pues son prácticamente los mismos tecnológicos. ¿Tú crees que esto va, al no estar regulada, o al menos hasta que la regulen, crees que va a seguir abriendo como esta brecha de desigualdad, tanto económica, para quienes se vean beneficiados de esto, pero también tecnológica? Sí, yo creo que sí. Como dices, al final los inversionistas día son los mismos que invertían en internet hace años y demás. Es el mismo grupo. Pensando en empresas, por ejemplo, pues que un supercorporativo esté invirtiendo IA para mejorar sus procesos logísticos y tú tienes un pequeño supermercado, pues no, o sea, todavía va a ser mucho más complejo Competirles. Ajá, Claro. a esos. Entonces, sí va a haber, yo creo que... Bueno, hoy estoy viendo ya proyectos de por ejemplo, gente que se dedica a prospección o a ventas, que ya usan IA para llamar. O sea, no es para contestar, es la IA genera una llamada y muchas veces el usuario no sabe que está hablando con una IA. Pero nuevamente, Mira qué interesante. aquí entramos al tema de decir quién lo puede pagar. Porque, a ver, así, la neta del planeta es que IAs hay un montón, y gratis y todo, y open source. Pero normalmente las que están mejor son las que son de pago. ¿Estás de acuerdo? O sea, son las que iteran más, las que la experiencia de usuario, la usabilidad de la plataforma. Porque, a ver, yo me he desinstalado una, así que la corres en tu computador. Están horribles, bro. O sea, y lejos de que no sirvan, porque sí sirven, es como súper lioso configurarlas, correrlas. O sea, es como que estoy dispuesto a pagar para tener la comodidad y la experiencia bonita, ¿no? Entonces, nuevamente, beneficiamos pues, a los big players. ¿Hasta qué punto la automatización de la IA, o sea, toda la automatización que está provocando la IA, va a generar una deshumanización? Es decir, voy a poner este contexto, una IA de atención psicológica, que ya la vi por ahí. Sí. ¿Crees que pueda resolver de manera ética un problema sin comprender el contexto emocional de la persona? Sí, no, y... O sea, porque se me hace no. difícil decir, o sea, a ver, un psicólogo o un terapeuta o un psiquiatra, o sea, alguien que se dedica a toda la salud emocional, ¿cómo una IA va a reemplazar eso? O sea, porque, a ver, entiendo que necesitas ver a la persona, ver su semblante, ver cómo reacciona, cómo se comporta, qué posturas tiene, su lenguaje corporal, su lenguaje no verbal. O sea, son una infinidad de cosas que, si digo una tontería, perdónenme, no me dedico a esto, pero se me hace difícil que una IA pueda sustituir, por ejemplo, a una psicóloga, un psicólogo, un especialista en la salud. Sí, no, y ahí es justamente el punto donde creo que este tema, pues sí tiene que estar forzosamente regulado y que en esas mismas regulaciones estar insertadas algún tema, por ejemplo, del impacto ambiental. Yo, igual como previo a esta charla y estar leyendo cosas y demás, veía un reportaje de cuánta agua se necesita para operar ChatGPT. Según esta nota, por cada 100 preguntas se consume 1 litro de agua. No manches. Y que ahora lo abres a un público mucho más amplio, pues es un... O sea, yo preferiría no tener un chat de IA en mi WhatsApp por tener más agua. Bueno, es que cuando lo pones así hasta dan ganas de llorar, brother. Pero... Por eso yo creo que sí tiene que estar regulado, porque, como dices, hay tantas herramientas, hay un descontrol de generar esta herramienta y ahora esta, y muchas veces a veces ni son funcionales. Quiero pensar, porque esto lo ignoro completamente, que ya deberían estar resolviendo estos temas. Me imagino las grandes corporaciones decir, bueno, por un lado estoy consumiendo agua, pero por otro lado voy a ayudar a reforestar, espero que así sea, no lo sé. Pero es un temazo, o sea, porque nuevamente, el que no la uses por el agua que se va a consumir, no va a evitar que se use, ¿no? Y que además las tengas que usar como empresa. O sea, volvemos al inicio, o sea, la tengo que usar porque si no mi competencia la va a usar. Pero bueno, déjenos sus comentarios. Al final aquí la idea es nada más platicar y que ustedes nos puedan comentar qué opinan de todo lo que hemos estado hablando. Y quisiera yo entrarle como al último bloque ya para ir cerrando, porque también ya se está alargando un poco y luego se van a aburrir. ¿Cómo la estamos usando en Genotipo, la IA, ¿no? Aquí al final, digo, yo quiero abrir esto. Aquí tengo algunos puntos de cómo la usamos actualmente, pero al principio nosotros lo veíamos como un área, ¿no? O sea, es decir,
cuando empezó todo este boom, Leo, como saben, es el director de la agencia y yo platicaba con él y decía, tenemos que tener un área de IA, o sea, tenemos que tener un área de IA. Claro, con el paso de las semanas, los meses, entendimos que no era un área, sino que más bien la IA tiene que estar implícita o permeada en todas las áreas de la agencia, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente. Y yo creo que también nos estábamos dejando llevar por toda esta tendencia de que y si no usas IA vas a desaparecer en tantos años y prácticamente si no usas IA se va a acabar el mundo. Ya está. Y entonces era como, bueno, pues hay que tener una área. Pero sí, era como que, bueno, hay que aterrizarlo a la realidad y pues cómo podemos mejorar nuestros procesos, inclusive los procesos creativos con IA. Claro. Y que también ahora entramos como en otras experiencias de también de ver cómo también nosotros aquí internamente la regulamos. Claro. ¿No? Les voy a comentar, o sea, completamente. De hecho, nosotros, esto que acaba de decir Leo es súper clave. Nosotros mismos en la agencia la estamos regulando. O sea, estamos, cuando digo regulando, no es que dejemos sin comer a la persona o que no le paguemos. No. Estamos animando, ¿no?, al personal a que no sean dependientes de. Y ahorita justo es uno de los puntos que quiero tocar. Pero, ¿cómo lo usamos en Genotipo? ¿Cómo usamos aquí en la agencia la IA de forma práctica? Y esto lo compartimos nuevamente. Yo me imagino que les darán 1000 usos a otras colegas, agencias, pero si esto les aporta algo de valor y les ayuda para sus empresas, pues qué bueno, ¿no? Esa es la idea de este podcast. Número 1, lo usamos en el análisis de datos. Y con esto me refiero, para irme ya un poco más rápido, lo usamos para hacer investigaciones de palabras clave, ¿no? O más que las investigaciones, sobre todo la depuración, ver que si hay repetidas, que sinónimos, etcétera. Bases de datos, hace rato tú lo decías, limpiar una base de datos con IA es... O sea, lo que antes te llevaba, ahorita nada más por medio de un prompt, quítame los duplicados, quítame los que tengan tal extensión, no me interesa los que no sé qué. O sea, es rapidísimo depurar una base de datos, análisis de URLs, análisis de archivos PDF que igual te llevaban antes. Hoy puedes subir un PDF de 100 hojas de si quieres investigar acerca de las leyes municipales de no sé qué. Y entonces lo subes y es, encuéntrame donde se hable de tal punto. Y eso lo hace la IA muy bien, muy rápido. El segundo uso tiene que ver con la generación de ideas, Leo, ¿no? Como la parte de, bueno, tú mismo sabes esto, que investigaciones, pero aquí lo acotea, simples. O sea, no, sí, justamente salvando las distancias con lo que dices de que se inventa información, que hay muchas cosas que no. Hablando de investigaciones rápidas, como primeras ideas, borradores, estructuras, creo que es muy buena, ¿no? Sí, y porque justamente también como nosotros seres humanos, luego hay días buenos, hay días malos. La herramienta no tiene emociones y es más fácil que te ayude a procesar esa información que a lo mejor traes en la cabeza y no encuentras la forma de estructurarlo, que lo puedas hacer por ahí, que ciertos volúmenes de datos que tienes lo puedas usar para tener una investigación más completa, o sea, que te pueda dar ideas o darte una guía, ¿no? Hacia dónde encaminar. Otra que usamos nosotros en la agencia mucho es contenido generado previamente, o sea, con contenido me refiero generado previamente, me refiero a la parte humana, o sea, copies, nuestros copywriters, tú mismo que te gusta mucho el tema de escribir. O sea, contenido original, podríamos llamarlo, que con la IA podríamos generar muchas variaciones de ese contenido, aprovecharlo más. Es decir, oye, de este contenido que previamente ya diseñamos, que ya generamos, que ya resubimos, ayúdame a generar 10 puntos, ¿no?, de reflexión, o ayúdame a encontrar 10 frases que hagan referencia a este contenido que te estoy dando, o hazme una variación del contenido, sí, escríbemelo informal super. O cosas de este tipo, ¿no? Más, para los anuncios, por ejemplo. Y temas de SEO, por ejemplo, ¿no? Recordarás en estos primeros experimentos de estar usando ChatGPT, en un bloque de contenido que nos iba a referir hacia otras secciones y que teníamos que estar insertando constantemente en todas las secciones, era como, ya logré un buen texto, ¿no? Y ahora lo tengo que, para no evitar repetirlo en las otras 4 secciones donde va a ir, para evitar contenido duplicado, es ChatGPT, hazme una versión alternativa con la misma idea, la misma con la misma idea, sí, claro. Y ya con eso ya no caes en contenido duplicado, ¿no? Sí, obviamente no es que todo el contenido de tu sección tenga IA, pero es ese párrafo en específico que te puede tardar 2 horas en quebrarte la cabeza y decir, ¿y ahora cómo le saberla usar? Pero ya partes de algo original. O sea, que ese es el punto. Sí. Ya partes de algo original. Por favor,
no pierdan esto, por favor. El otro punto que usamos en la agencia es audios. Audios. Perdón, me estoy divirtiendo. Audios, es decir, esto es buenísimo. Creación, hemos hecho canciones y te diviertes aparte un montonal. O sea, crear canciones, el famoso text to speech. Me acuerdo que tú estuviste comprando algunas herramientas para hacer esto. Sí, a mí la que más me gusta en cuanto a IA es en creación de audios. Por ejemplo, yo estoy fascinado con Suno, ¿no? Que puedo ahí crear. ¿Es Suno o Suna? Suno. Suno. Sí, está buenísima, si pueden, bájenla. De hecho, nos quisieron llegar a vender, una persona nos quiso llegar a vender que era músico para nuestros clientes. O sea, él nos ofrecía hacer los jingles para nuestros clientes. Dice, yo soy músico, compositor y muy creativo. Y todo estaba hecho con Suno. Con Suno. Que mira, ese también es un punto pero está interesante. padre, como modelo de negocio está padre, pero di la verdad. O sea, di la verdad. No tienes por qué decir soy compositor y músico. O sea, es ahí el problema. Ajá, exacto, porque ahí el cuate estaba tal cual. El modelo de negocio está chidísimo, pero a base de la mentira. Que justamente como decíamos hace rato, y yo recuerdo muy bien ese ejemplo porque tenía 2-3 semanas que la acabábamos de descubrir y experimentar. Además, que si este cuate nos hubiera contactado previo a eso, seguramente hubiéramos dicho, sí, es un músico de a de veras. Sí, pero el problema iba a ser cuando dijeras, quiero que me cambies esto con la misma voz. Entonces ahí es donde no es justamente ético. Cuando sí, no está chido. Es como si dijeras, yo redacté esta, que es justamente las cosas que regulamos aquí en la agencia. Pues no está. Aparte, no es correcto que digas. Cuando empiezas a usar, te das cuenta que la IA todavía tiene muchas muletillas. Y dices, creé este guión yo solo y de ahí ves las muletillas que tiene ChatGPT, ¿no? Y por último, lo usamos en imagen y video, que a mí también me encanta. Creaciones de imágenes. Sobre todo, ¿sabes que está bien chido? El mejorar la calidad de una imagen. La IA lo hace súper bien. Esto de interpolar píxeles para los que son diseñadores o están metidos en esto, bueno, es buenísimo. O sea, para agarrar una imagen con poca calidad y escalarla y hacerla grande, esto está increíble. Y además, creo que es algo muy práctico. No iba a decir legible, no, pero ¿es loable? ¿Es la palabra? Loable. No lo sé. Les pregunto aquí a Leo que saca términos domingueros. Sí, creo que es algo muy bueno en ese sentido. E incluso variaciones. ¿Te acuerdas que tuvimos un cliente aquí en la agencia de cocinas, brother? ¿Te acuerdas? Ajá, sí. Que no tenía fotos chidas. O sea, sus cocinas estaban muy chidas, muy perronas, pero no tenía un showroom, pues no tenía tanto stock. Y la IA nos hizo unas cocinas de ensueño. Y muy padres, ¿te acuerdas? Que igual es esta que subes la foto y le das a la herramienta de indicación, dan unas variaciones de esta misma foto que es original, ¿no? Ahí está. Digo, ahí es donde todavía tiene ciertos errores, ¿no? De repente salen muñecos con 3 ojos o manos medias raras o como parece de miedo, pero también eso está súper padre. Vámonos a algunos puntos a favor y en contra. Ya queda, creo, muy poco nos queda de grabación de pila de todo. Entonces, bueno, pero puntos a favor que yo creo, digo, los voy a leer como tal y mejor comentamos reflexiones. Puntos a favor, según nosotros, reduce tiempos, sobre todo en tareas repetitivas. Esto es a manera de resumen. Reducción en errores humanos, nuevamente en tareas de, como le decimos aquí en México, talacheras, ¿no? Te ayuda a acceder a una base de datos de conocimiento, y aquí sí lo pongo entre comillas, ilimitada, siempre y cuando validemos que realmente exista. Te ayuda a variar o personalizar un mismo contenido, justo el punto que decías ahorita. Te permite analizar grandes volúmenes de datos de una manera súper chida, o sea, súper rápida. Y por último, te genera nuevas oportunidades laborales. O sea, lo que decíamos, creo que alguien que esté manejando IA sí tiene un punto a favor sobre el que no. Así es. Ayúdame a leer los puntos en contra, amigo Leo. O sea, porque yo estoy en contra de la IA. Porque tú eres el malo de la IA. Cuento de la IA. Bueno, como puntos en contra de lo que estuvimos aquí charlando, pues una genera dependencia, ¿no? Horrible. También te puedes acostumbrar y... Es una droga. Ajá, exacto. Es una adicción. Sí. Soy adicto a ChatGPT. Oye, vamos a sacar una clínica de adicciones a la IA, brother. Y con Suno necesitamos inversionistas que quieran invertir en la próxima clínica de desintoxicación de ChatGPT. Llámenos.
Y la rola con Zuno ahí. Ahí, sí. Dale. Nos la inventamos. Otra es reduce habilidades humanas, ¿no? Tiene un sesgo de deshumanización. Merma la creatividad en este mismo punto. Yo creo que es de que los sí más fuertes y feos, sí, ¿no? Sí, que merma la creatividad. Pues en ciertos casos hay pérdidas de empleos. Lo que pero decíamos, bueno, va a también haber eso, unos que sí, ¿no? Unos que sí y otros que no. Es debatible. Ajá. Pero sí creo que está ocurriendo Sí. incluso en algunos sectores ya. Problemas, eso sí, de privacidad y uso de datos, porque creo que también está documentado que de repente algunas herramientas filtran datos de otras empresas de información que le fue compartida por ahí y demás. Entonces, mientras no esté regulada y demás, pues sí puede tener este punto en contra. Y bueno, y eso es el último. Cada vez es más difícil de regular. Claro. Si no se apuran a tener estas regulaciones, pues cada vez más En ese momento, Cell sintió el verdadero se terror. va a ampliar el mar. Muy bien. Y se acabó. Nos quedamos aquí en esta cámara. Pues yo creo que al final, brother, es pues eso. O sea, yo lo vería, mi reflexión final es una herramienta, tratémosla como tal. O sea, no podemos tratarla como un reemplazo de y usémosla sabiamente. Y por sabiamente me refiero a responsablemente. Claro. ¿Tú Sí. con qué te quedas, brother, todo esto? Eso, que es dejar de verlo como si fuera un ente vivo, es una herramienta y no exagerar tanto en que, oh, wow, es el... Oh, bueno, yeah. tú dices que no, yo digo que no hay que exagerar y decir que es la revolución del... Es la una vida. revolución. Y ya. Entonces, pues eso. Ya está. simplemente. Pues muy bien, déjenos todos, porfa, qué piensan de todo esto que platicamos. Espero que les haya gustado este episodio. Déjenos qué piensan, si están de acuerdo con nosotros, si están en contra, si nos quieren tirar hate. También tiren hate, no importa. Si nos quieren regalar cosas que edifiquen en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestro podcast, se los vamos a agradecer. Suscríbanse a la plataforma desde donde nos estén viendo o nos estén escuchando. Y por favor, ya saben, todo lo que decimos, ya me decían, Ya te todo lo que sentiste dicen los youtuber. youtubers, ¿no? Denle like, campanita, mano arriba, y también déjenos qué temas les gustaría ver Claro, sí. para siguientes episodios. Pues muchas gracias a todos. Esto fue si debemos o no usar la IA en nuestras empresas y qué tan ético es. Nos vemos en el siguiente episodio. Leo, gracias. Gracias, amigo. See you later. Bye.